Hola, buenas noches. Hoy tenemos la acción de inteligencia emocional, pero vamos a hablar de la conciencia desde la escritura, que no es muy extraño ni fuera de lo común, es muy común y eso me encanta. Bueno, tenemos con nosotros a la compañera Esperanza, que va a estar con nosotros coordinando, va a darle lectura a la reflexión de Neuróticos Anónimos. Posteriormente va a darle lectura al tema del día de hoy, que es conciencia. Bueno, empecemos, Esperanza. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Esperanza Neurótica. Es un gusto estar aquí con ustedes y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos y hacer la unidad. Y pues voy a darle la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos. 16 de octubre. Chantaje. Estábamos extremadamente encerrados en nosotros mismos. Éramos arrogantes, exigentes, emocionalmente fríos y calculadores, abusivos, ávaros y llenos de lástima por nosotros mismos. Revista de la Salud, folleto naranja, página 5. En este momento, mi vida ha cambiado. A través de conocerme tal cual soy, admití que era una persona manipuladora, experta para chantajear a mi pareja con mis múltiples achaques. Me pintaba ojeras para que me dijera, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Hasta que todo se terminó. Cierto día, le llamé al trabajo y le dije que estaba a punto de tomarme un frasco completo de pastillas y que él era el culpable. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ya no me creyó. Ese día busqué ayuda. Estaba muy mal. Sentí que todos mis recursos estaban terminados. Con el tiempo, identifiqué que solo me interesaba el dinero de mi expareja, que ni siquiera lo amaba, que era una persona avara y manipuladora. Hoy me perdono. Gracias a un programa, sé que soy un ser humano con defectos, pero también con virtudes y pertenezco perseveramente en mi recuperación. Aquí tiene. Ay, caramba. Disculpo a quien no me trajo servilletas. Bueno, hay más de tres cosas que debemos considerar. Primero, ¿quién nos ha otorgado la vida? Segundo, ¿quién sostiene la vida? Tercero, ¿quién define nuestra existencia? Cuarto, ¿cuál es tu único, único propósito de existir? ¿Puedes responder a esas preguntas? Creo que es difícil, ¿no? Pero recordemos el versículo que nos habla
de este amor, pero mejor no. Ujú. Mire, dice, moléstate, pero no lastimes a las personas, ni a ti mismo. ¿No consideras eso como una gracia? Como una, caramba, quiero que estés bien. Sin embargo, las personas comúnmente no piensan así. Toda acción que requiera un sano pensamiento es rebelión, es contrario. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque somos personas a la deriva. Aprendimos de un mundo difícil. Quisimos arreglarlo y no pudimos. Yo no sé cuánta gente haya querido arreglar el mundo, pero yo lo quise arreglar. Creí en las leyes, estuve entre las leyes y me di cuenta que solamente era un negocio. Leí la historia y me di cuenta que siempre hay un traidor y que el mundo no ha logrado lo que quiere. Cuando estudié los principios de la Organización de las Naciones Unidas, wow, me enamoré de ellos. Cuando estuve entre las personas que se vinculaban con la protección de la tierra, personas presidenciales de cada momento y situación política, la más evidente para mí fue la que tuvimos en Los Cabos, Cabo San Lucas. Me tocó ser seguridad secreta de ahí. Pasé como un vendedor de artesanías, se hizo publicidad. Hicimos algunas cosas interesantes como hacer una asociación civil de artistas. Pero saben ustedes, lo peor es cuando te sientes defraudado de un sistema. Bueno, yo no estoy contra el sistema. Sin embargo, me apego a él, pero no estoy de acuerdo en muchos asuntos con él. Pero lo más interesante es que he dejado de pensar en un sistema político para meterme en un sistema social, donde a través de la investigación podemos lograr tener lo que buscaba el doctor Grover, dominio propio.
suele ser difícil, ¿no es cierto? Para todos, porque la situación es multidisciplinaria. Quiere decir que tenemos que entender varias áreas para lograr un objetivo, como cuando vas a estudiar a la secundaria o vaya a la primaria, que te ponen un maestro de historia un día y otro día te ponen una maestra de español y así. O un mismo maestro que tiene diferentes áreas. La vida tiene diferentes áreas que hay que solventar. Yo creo que la recuperación se trata más de resolver que de ujú, reclamar. Bueno, sin un poder superior no podemos lograr. Gracias. Doy lectura a la literatura del día de hoy. Adelante, Mm, Esperanza. Gracias. Un segundito, aquí abro mi. Ok. Bueno, empiezo con donde se quedó la última semana que dice, cuando Pablo habla de una conciencia que está marcada como por hierro de marcar, da a entender que sería como la carne cauterizada de una cicatriz, que carece de terminaciones nerviosas y por lo tanto es insensible. Las personas con una conciencia así no pueden distinguir lo bueno de lo malo, no aprecian la libertad que Dios les ofrece y se rebelan, de modo que acaban siendo esclavos de una mala conciencia. Es fácil contaminar la propia conciencia. El deseo de todo cristiano tiene que ser el que se manifiesta en Hechos 23:1. Varones, hermanos, yo me he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia hasta este día. Aquí tiene, Víctor. Bien, aquí básicamente estamos casi terminando el asunto del análisis acerca de la conciencia que nos explica la escritura. El respeto a nuestra propia conciencia y a la conciencia de otros lo hemos visto. Pero aquí Pablo dice, en base a mi conciencia o lo que yo comprendo, entiendo en relación a mi Dios, he hecho lo posible. Y sabe, esto implica una acción investigativa, es decir, implica investigar. ¿Qué quiso decir Pablo al final con eso? Porque dentro de los versículos que vimos, fueron versículos fuertes en entender no qué significa conciencia, sino de forma práctica, cómo somos conscientes si poseemos el Espíritu de Cristo. Pero
Habrá quienes no quieran escuchar esto y tienen razón. Y tienen razón porque no tienen por qué escucharlo ni tolerarlo si no están de acuerdo. Pero vamos a ver este tema en una forma diferente. Yo les he platicado sobre muchas cosas acerca de las memorias, memorias de conciencia, memorias de reacción. Pero ahora hablemos de la conciencia. Quiero hacer un resumen, no al estilo de Pablo, sino lo que yo comprendo de tal estilo. Pablo nos expone, y no desde el entendimiento que hemos logrado comprender, si es que lo hemos logrado comprender, sino Pablo nos expone. Fíjese usted bien, ¿usted cree en la ley? Esperanza, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, Víctor. Ok, ¿puedes ayudarme con la Biblia? Con la Biblia, sí. Ok, vaya al versículo, digo, perdón, Romanos capítulo 13, A ver, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. les pido tolerancia, compañeros. Capítulo 13. Versículo del 1 al 4. Muy bien. Sométase sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No se escucha, Víctor. Gracias. Cuando no me escuchas es porque se cerró el micrófono. Bien, cuando hablamos de justicia, como lo que hemos escuchado que nos ha leído nuestra compañera, hablamos de una justicia pura. Pero usted puede decir, yo me siento, ok, yo me someto, como dice Pablo, ¿no? Los magistrados llevan ahí la espada para ejercer justicia contra el malo, no contra el inocente. Pero aquí nos está estableciendo una acción pura.
de la ley. ¿Qué podemos pensar en nuestra vida que tal cosa no ha sido así? Tal como lo dice Pablo, que temamos al que lleva la espada de la justicia, al magistrado. Pero permítame, ¿a qué magistrado se refiere? ¿Al humano? Porque sin duda, quien ha vivido una injusticia y persecución han sido los hijos de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Mire, escuche lo que dice de nuevo Romanos capítulo 13, porque ha sido malinterpretado por muchas veces, como que, ay, obedece y sométete a la justicia humana, pero ahí no habla de justicia humana. Fíjese usted lo que dice. Mm, Comencemos. Romanos 13, versículo del 1 al 4, ¿verdad? Sí, Lo leo de nuevo, Víctor. por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no Correcto. hay Ahí. La primera pregunta que encontramos aquí, ¿cuáles autoridades superiores? Físicamente yo me someto a las autoridades, pero hubo un tiempo donde las autoridades me amenazaron para que yo me fuera de aquí y me sometieron, a pesar de ser periodista. A ver, ¿a qué autoridad se está refiriendo? Vayamos al versículo siguiente. de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los Ah, que bien, resisten, hasta ahí. De modo que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido de Dios, se resisten. ¿De qué autoridad está hablando? ¿De la ley escrita por el ser humano o de la autoridad de Dios que está por sobre el ser humano? ¿Me repites ese segundo versículo, por favor? claro, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Correcto. Lo cual significa que la autoridad de Dios determina quién muere y quién vive. Y no es la autoridad humana, es la autoridad de Dios. ¿Por qué? No pierdas esta parte. Vaya, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. ¿Qué significa pecado? Bueno, primero, dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
¿Qué significa paga del pecado? Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo. Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez Uno, a perdón, invierte los números. Capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, Pero es ¿cómo puede? Primera de Juan, no es el Evangelio de San Juan. Ah, disculpen, compañeros, tolerancia, por favor. Capítulo 4, versículo 3, Primera de Juan. Sí. Mm, Estamos hablando de la conciencia. Conciencia significa con conocimiento, con entendimiento. Y no nos perdamos, estamos hablando de la ley. ¿Qué dijo Pablo acerca de la ley? ¿Habla acerca de la ley del hombre, la ley de Dios? ¿O en qué términos habla? Y eso es lo que estamos delucidando. Conciencia sobre la ley. Veamos. 4:3 dijo, ¿verdad? Sí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido No, en a carne, la inversa, 3:4. todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa pecado entonces? Significa quebrantar, violar, infracción de la ley. ¿Pecado qué significa? Quebrantar, violar la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Ahora, regresemos de nuevo a Romanos 13. Estoy lista. Ok, Romanos 13 al versículo 2, ¿qué nos dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Correcto. Ahora pongamos un ejemplo de la ley humana y la ley de Dios y el cristiano. Pongamos un ejemplo. Digamos que vayamos a Daniel al capítulo 3 de Daniel. Y lo leo desde el principio. A ver, léame el primer versículo y ya continuamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura Ok, era de... correcto. Ok. Sí, Hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias,
para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach,
Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los satrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo Gracias, tanto, ujú, gracias. ¿Saben lo que dice esto? ¿Saben lo que dice Pedro allá? En Romanos 13 está diciendo que tengamos obediencia a Dios. Somos obedientes a la ley humana, pero estamos confiando en Dios. Pongo un ejemplo, mi propio caso. Había un conflicto de intereses en este lugar. Terreno, principalmente un terreno. Las personas llegaron suavecitas, ofreciendo todo. Y todo, digo, de todo el bienestar para doña María, que era la dueña de este espacio. Sin embargo, se cometió un fraude. Y como dije al principio, había una persona que tenía autoridad y me sometió varias veces. Yo nunca me opuse, pero sí usé las leyes para defenderme. Y usé la poca influencia que yo tenía para defenderme de una injusticia. Realmente, las amenazas de ellos eran que yo me fuera para obtener todo este lugar. Este lugar no tiene riquezas, no tiene oro ni tiene plata, pero ellos lo hicieron así. Lamentablemente, hubo alguien que les creyó, porque iba alguien, una persona supuestamente que era parte de la justicia,
que se llevó a escondidas a la señora y dictaminó, siendo él abogado, siendo él encargado de una notaría, dictaminó lo que no tenía que dictaminar. Fui a hablar con él y le expuse claramente, esto es una estafa y es un robo. Porque doña María, que tiene casi 90 años, no tiene por qué estar aquí y firmar un papel que no tenía por qué firmar. Y dice el abogado, no, es que mire, yo la vi, estaba bien, la señora. A ver, ¿usted es psicólogo? ¿Es psiquiatra o es abogado? No, yo no soy psicólogo. Entonces, ¿cómo puede saber? Ella es una niña, pero está bien. Dígame otra cosa. ¿Usted vio el dinero que le pagaron a ella? No, yo no vi ningún dinero. Entonces, ¿por qué hizo que ella firmara eso? Dígamelo. Ellos le pagaron por una acción, pero ni siquiera hubo un juicio de, de intercesión. Un juicio de intercesión es cuando anulas a una persona para que tú tengas poder sobre la persona porque ella no puede defenderse. No hubo un interdicto, se llama. Entonces lo que has hecho es una farsa. Bueno, estamos hablando de la ley. A los días llegaron por mí y me pusieron en prisión. Yo conocía a las personas que me llevaban, a los agentes que me llevaban, pero me sujeté a las preguntas, no personales, sino a las preguntas que ellos me hacían y con gusto les respondí las preguntas. Cuando llegué para que me revisaran, hablé con el doctor, que también no era mi amigo, pero un conocido. Y le dije, oiga, doctor, ¿se acuerda de esto, de aquí, de aquí? Ok, sí, nos reímos juntos. De ahí me internaron en la cárcel. Con esto quiero decir que yo no me interpuse a la ley humana, pero apelé a la ley de Dios. Cuando yo salgo de prisión, después de eso, 4 años, 11 meses, me preguntan, ¿qué se siente ser libre? Respondo, yo nunca he estado preso. ¿Por qué? Porque siempre pensé
que iba en un barco que se llamaba Libertad y que un día iba a llegar a un puerto que se llamaba Libertad. Y me dediqué a trabajar en mi interior para beneficio de la justicia interna de ese plantel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué ley es más poderosa? ¿La ley del hombre o la ley de Dios? No, nunca me he fiado de cualquier influencia que yo pueda tener. Nunca me he fiado de eso. He estado confiado sobre la ley que está sobre el gobierno que existe en la humanidad. Tuve muchas presiones internas que no hay tiempo para contarlas todas. Sin embargo, el hecho de estar viviendo aquí y ahora, para mí es fantástico, pero para otras personas no encuentran respuestas. Les parece imposible que una injusticia que ellos cometieron, la justicia de Dios, ponga en relieve, como dice el Salmo 23. Casi por último, Esperanza, ¿puedes leernos el Salmo 23? Sí, si me da un segundito lo busco. Sí, el Salmo 23 está en la mitad de la escritura, Sí, pero estoy. ¿ya? ¿Lo tienes? Sí, dice, oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí Hay aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, avergüenzas a las personas que me han acusado, que me han lastimado y que me han ofendido delante de mí, porque me han querido ver derrotado, pisoteado, pero tú me has puesto en un lugar alto. ¿Me comprende? Por eso mismo, todo lo que dice el Salmo, el eterno de Dios, el eterno Dios, Él nos pone en un lugar seguro y nos alimenta cuando nosotros estamos tratando de hacer un bien y los enemigos huyen.
Yo he dicho, no te puedo contar todas las cosas, he contado algunas cosas dentro de la prisión, pero nada de lo que ellos quisieron que yo fuera, fui. Yo prefería morir antes de humillarme ante ellos. Hagan lo que quieran. Saben, estamos hablando de la conciencia, ¿cierto? Y empezamos a hablar de Romanos capítulo 13. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando Pablo de la ley de Dios, que yo como humano me someto a los hombres y me pueden matar si quieren, como mataron a los apóstoles, pero la justicia divina caerá sobre ellos. Nuestra confianza no y nuestra conciencia no es en cuestiones de la justicia humana, sino divina. De eso está hablando Pablo. Yo no me puedo comparar con nadie. Cada quien tiene su propia historia. Ni voy a menospreciar a nadie. Cada quien tiene su propia historia. Pero yo no puedo hablar más que de mi experiencia en la injusticia, porque puedo hablar de muchas cosas donde la justicia del hombre a mí me apoyó para ayudar a otras y muchas personas, y donde la trampa de una persona que abusó de mi confianza me llevó a prisión. Pero ni estoy resentido con esa persona, ni lo odio, y hasta el día de hoy no he dicho ningún nombre, ¿verdad? No, ni lo voy a decir. Simple y sencillamente estamos hablando de la experiencia, no de las personas. Qué difícil es eso. Pero qué satisfactorio es cuando llegas y hay una persona, dos o tres personas que están contigo y que te apoyan para salir adelante. Y también ellas se quedan en el anonimato. Si no fuera por toda esa congregación y todas esas personas que Dios usó para que yo esté aquí esta noche, no se hace. Pablo está hablando de la conciencia de una ley más allá de la humana. Y está diciendo, sométase al rey, sométase, porque Dios lo ha puesto ahí. Pero así como se sometió José, que fue acusado falsamente de adulterio, y así como leyó los sueños del copero y del panadero, y así como el panadero no se acordó 2 años, él vivió en prisión 2 años. Y cuando tuvo un sueño, el rey, él dijo, ¿sabe qué? Aquí hay uno. Y él, José, fue a hablar y habló y fue el segundo en Egipto. Era como un faraón con toda la autoridad que le fue conferida por el propio faraón en Egipto.
¿De qué ley estamos hablando? De la ley de Dios. Que aunque tú no puedas entenderlo, todo es justicia divina. Aunque tú no veas en este momento tal realidad, nuestra conciencia espiritual es justicia divina. Conocemos el sistema que es injusto y falible. Creo en el sistema, claro, vivo en él, pero no pondría mi mano derecha o la izquierda por el sistema de justicia de ningún país, pero sí pongo mi vida por el sistema de justicia de Dios, tal como lo explica Pablo. Estamos hablando de conciencia espiritual. Pero bueno, quiero darle gracias a mi amiga, que no tenía por qué estar aquí esta noche, pero las circunstancias lo han determinado a Esperanza. Su nombre es profético Esperanza y le agradezco a ella. Agradezco a Karina por su intervención. Agradezco a Verónica que tenía un compromiso y no podía estar. Pero todas las cosas que se hacen es por una circunstancia divina. Bueno, hasta aquí llego. Esperanza, ¿qué horas tenemos? Sí, Víctor, son las 6:58. Bueno, ya me pasé, pregunto. No sé si es una hora, Es una hora, un minuto para las 7. bueno, un minuto para las 7. Quiere decir que en base a todo lo que he dicho, yo la verdad, y le agradezco a Dios por permitirme hablar con ustedes sinceramente, con toda lealtad, porque no les miento, no les miento. Y si alguien quiere documentos, yo tengo aquí documentos donde avalan un pacto que nunca cumplieron, firmado por las personas. Y eso. Pero eso es justicia de Dios, no mía. Así es que por hoy le agradezco a Dios por estar con ustedes, por saborear esta acción de conciencia espiritual más allá de esta justicia humana. ¿No te has preguntado por qué 11 apóstoles fueron sacrificados y solamente uno no fue sacrificado, sino murió de vejez? El apóstol Pablo fue acusado de una mentira. Cicerón lo acusó de haber quemado Roma y le cortó la cabeza. Antes de él fue Santiago, cuando fue atravesado por una espada.
El apóstol Pedro fue crucificado, pero él pidió que lo pusieran de cabeza, porque no era digno de morir como su Señor. Judas fue muerto, asesinado. El apóstol Judas, no el Iscariote, el hermano de Jesús, fue asesinado. 11 apóstoles fueron asesinados cruelmente, excepto Juan, que murió por vejez. Y era el más joven de los apóstoles y que hoy reconocemos como el apóstol del amor. Y tú me puedes decir, bueno, si ellos fueron asesinados por por la justicia humana o la injusticia humana, ¿dónde está la justicia divina? Precisamente en eso se basa la justicia divina. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Para Dios no existe la muerte. Y los hijos de Él pueden morir, pero van a vivir. Y la muerte es un sueño y es una espera para una transformación. Y se está dispuesto a sacrificar la vida por el Evangelio de Cristo. Esa es una diferencia de conciencia. Todos los seres humanos podemos tener defectos, pero los hijos de Dios tendrán defectos también. Pero a pesar de todo eso, son elegidos. Y aunque el ser humano los destruya, ellos resucitarán. Esa es la diferencia de conciencia. ¿Sabe usted? Bueno, pues voy a cerrar este momento para tener opiniones acerca de lo que piensan o cualquier otra cosa, ¿no? Que quieran expresar. Vamos a cerrar aquí.